Justamente San Marcos pues nos ha dado un nuevo examen este año, ¿no? Ha estado bueno. Y hemos dado en las preguntas, ¿no? En la que va a venir en las fijas. Casi todas las fijas, los temas los hemos dado, ¿no? Y el tema que nos toca el día de hoy, continuando, es los climas del Perú, que justamente es una de las fijas en los exámenes de admisión San Marcos, queridos alumnitos, ¿ya? Vamos a meternos entonces a compartir este tema de los climas del Perú, así como los diversos fenómenos y desastres. Hay que darnos cuenta que hemos entrado, según la IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, a, a un periodo de grandes desastres. Brasil también está experimentando ya 5 meses en el sureste de Brasil, 5 meses de falta de lluvia, es decir, de sequía, y se ha generado una destrucción fuerte, una deforestación por causa de incendios en esa parte de Brasil, propiamente por Río de Janeiro. Así que muchachos, hemos visto también el hemisferio norte, hay países como Italia, Grecia, que han estado fuertemente afectados, todo el hemisferio norte, Estados Unidos, Francia, y han dicho diversos especialistas que es por el cambio climático. Entonces el asunto es si es que el cambio climático ya es una realidad aceptada por los científicos o todavía no. Y dice que van a ser peores. Bueno, vamos a comprender nosotros, queridos alumnos, los factores de cómo funciona esto de los climas en el Perú. Y también hay que considerar que hay un proyecto que ya se conoce en geopolítica, que se llama el proyecto Bloom, es un nombre un poquito más largo, el proyecto Bloom, en el cual se va a engañar a la población en cuanto al uso de ondas electromagnéticas, así como eh, así como de visiones, dicen ellos, que van a proyectar ilusiones en todo el mundo y te van a hacer pensar y sentir a todos inclusive lo mismo. Ojo, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, que se dice que son proyectos científicos, aunque en realidad no tengan esa capacidad, salvo que las personas, ¿no? Sean pues trabajadas con un chip en el cerebro, ¿no? Que eso ya son proyectos de Klaus Schwab, que es parte de, el Foro Económico Mundial. Son cosas que las personas no saben, el común de personas no se enteran de geopolítica, pero aquí en geografía hay que tener las cosas así mundiales bastante conocidas, ¿ya? Bueno, es todo un conjunto de cosas que ustedes tienen que ir informándose poco a poco. Estas de las ondas electromagnéticas se quieren trabajar para engañar al mundo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque se van a dar cosas en el mundo, cosas que están fuera de las leyes naturales, y para eso está la geografía, la física, para comprender qué cosa es lo que es de ley natural y lo que no es comprensible con las leyes naturales, ¿ya? O lo que está fuera de la ley natural. Entonces vamos a meternos a los factores de los climas en el Perú, y justamente yo conversando con algunos geógrafos sobre el evento que sucedió ese día lunes en la mañana, sobre la tormenta eléctrica que se vivió en el Perú, y por ahí algún geógrafo me decía, eso no es una tormenta, pero sí fue una tormenta, ¿no? No ha sido pues como en la selva. Dice, no, no ha sido como en la selva. Bueno, porque no ha sido como en la selva no quiere decir que no haya sido una tormenta. Es decir, ha sido una tormenta eléctrica. Y la pregunta es si en Lima sean los factores, y solamente en Lima y no en ningún otro lugar, para que sean los factores de una tormenta eléctrica sobre la capital. Y coincidimos que no existen los factores para que en Lima haya sucedido lo que vimos en esa oportunidad. Entonces, bueno, hay que estar al tanto, muchachos, entre lo que es natural y lo que ya escaparía de las leyes naturales. Muy bien, para eso estamos en este tema, muchachos, ¿ya? Los factores de los climas del Perú. También te tengo aquí algunos enlaces, vamos a ampliar aquí. Te tengo aquí algunos enlaces sobre factores y climas del Perú, que puedes revisarlo, ¿ya? Y otros más. Aquí clima de la costa, esto de aquí, por aquí también.
Uno de los grandes investigadores sobre el clima en el Perú, y lo hizo famoso, fue este señor Goldrich, que tú lo ves acá, que parece Don Ramón. Para 1947, mira, ve, cuando tu abuelita, no, estaba chibola de repente, 1947, Goldrich, dio a conocer al mundo hoy su famosa clasificación natural en base a las, para él, zonas de vida, y nos dijo que el Perú era el que contaba con la mayor cantidad de zonas de vida. Y se refiere pues a climas también, señores, ¿ah? A climas, es decir, a ecosistemas en su época. 84 dice. Y así, también lo dijeron anteriores estudiosos del Perú, como Raimondi, el italiano, el cual decía pues que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Weber-Bauer también, que hace una clasificación de climas, ecosistemas, y Javier Pulgar Vidal, y lo último ha sido también el ya fallecido Antonio Braque, ¿no? Dando la gran variedad que tiene nuestro país, queridos alumnitos, ¿ya? Este trabajo de zonas de vida es del doctor Javier Pulgar Vidal, el geógrafo peruano, como dicen también uno de los grandes sabios en la geografía que ha tenido nuestro país. Eh, Él nos hablaba de 96 zonas de vida. Nos decía que aparte de las 8 regiones naturales que nosotros comúnmente conocemos, en cada una de ellas se reconocen 3 diversos niveles, el alto, el medio y el bajo. Por decir, la costa baja, la costa media y la costa alta, decía él. Y utilizando el lenguaje Anan, Chaupi y Urin, alto, medio y bajo, ¿no? Para estas determinaciones. Hay que recordar que el doctor Javier, gracias a la gran masificación que se hizo en la etapa virreinal en el Perú, hay que entender que nuestro país, antes de que venga Castilla a nuestro territorio, habían muchas, ¿no? Muchos dialectos, ya, muchas lenguas, pero un aporte que hace Castilla es masificar y sí, bueno, sistematizar el idioma quechua como el aymara y otros más, ¿no? Gracias, ese es un aporte que hicieron aquí el Reino de Castilla, y, ¿no? Y lo hicieron pues fácil de comprender, fácil de enseñar. Y por eso que tenemos aquí estas palabras como Anan, Chaupi y Urin. Son cosas que comúnmente la gente no sabe, los profesores de lengua y literatura de vez en cuando también sí lo dicen con claridad, que gracias al periodo virreinal es que se sistematiza este lenguaje, ¿no? Que hoy día lo tenemos como diciendo, hay que enseñar el quechua, pero muchas veces no saben a quién hay que darle las gracias. Y tenemos también, fíjate, esta multiplicación de 8 por 3, 24, hace una multiplicación ahora por 2 en dos flancos, porque una cosa es estar en el flanco oriental y otra cosa es estar en el flanco occidental. Este flanco oriental es mucho más lluvioso, más nuboso, y percibe también primero la radiación solar, a diferencia de esta zona para nosotros occidental tiene todo lo contrario. Entonces marca, a pesar de la misma altitud, otras diferencias. Y lo mismo también en cuanto a la salida del sol, como digo, uno en cuanto a la humedad y otro en cuanto a la salida del sol, colocándole sus términos, ¿no? Como Miki, Ichaki y Ayanca o Rancha. Entonces, el doctor logra reconocer 96 zonas de vida, señores. ¿Ah? ¿Qué cosas? Ahora, vamos a meternos a los factores. En la costa, ¿por qué es como es la sierra y la selva? Empecemos con la selva. La selva es como es porque el Perú tendría que ser totalmente selva por su ubicación latitudinal. Es decir, el Perú está tan cerca al Ecuador que le corresponde la alta precipitación característico de la zona. ¿Por qué hay tanta precipitación aquí en esta zona de baja latitud? Así se le dice cuando está cerca al Ecuador. Porque los vientos alisios o alisos vienen de 30 grados norte a 30 grados sur hacia la zona ecuatorial, ese por la ley de vientos. Los vientos se dirigen de mayor a menor presión. La menor presión es en la zona calurosa, la zona ecuatorial, la zona de más calor. Entonces, los vientos vienen dirigidos hacia el Ecuador y traen pues las nubes cargadas de humedad, dada la evaporación. En nuestro país propiamente, el océano Atlántico, que es caliente, como las playas brasileras, se evaporan estas aguas, especialmente mucho más en el verano,
iban a dar una gran precipitación hacia nuestro país. Y una barrera de por qué no llueve aquí en Lima, como si llueve en la misma latitud de Lima, en Ucayali, Madre de Dios, ¿por qué allá llueve y acá no? Es justamente porque tenemos una pared al medio que va a ser la cordillera de los Andes. Mira, ve, aquí la gran altitud de la cordillera de los Andes funciona como un muro, no permite pasar la humedad. Imaginemos lo alto, lo extremadamente alto que es esta gran pared que va a retener la extrema humedad y nubosidad que viene por el flanco oriental. Más bien para nosotros, en el flanco occidental, aquí en la costa, tendríamos pues un desierto. Entonces, en parte el clima en la costa es por la sierra, ¿no? La sierra es responsable de, o la gran altitud que tiene nuestra sierra, responsable de la gran sequedad o, bueno, sequedad en cuanto a baja precipitación, ¿no? O la escasa precipitación que tenemos aquí en la costa. O sea, ¿qué cosa, no? A un lado tenemos mucha lluvia y al otro lado tenemos escasez. Ahí nomás, como decimos, a la vuelta del cerro. Y lo mismo vemos en diversos lugares de la Tierra. En Australia es así, increíblemente también, uno de los países más megadiversos de la Tierra. Australia también, a un lado, donde tiene la corriente australiana, es selva, y al otro lado, la corriente australiana es desierto, en la misma latitud, ¿no? Qué increíble. Entonces, ¿por qué la selva lo es? Por la latitud, escasa latitud o baja latitud. Tiene clima tropical, de hecho, porque en esta posición cercana al Ecuador tenemos que la radiación solar nos llega de modo más perpendicular, es decir, como nos llega el sol al mediodía, con la mayor insolación. Entonces tenemos una gran temperatura, una gran cantidad de precipitación, y por la alta temperatura y todo el agua que hay por acá, se genera gran humedad, ¿no? Por la evaporación. Entonces tenemos todas las condiciones para presentar los bosques que tenemos. Ahí está. La selva lo es porque así le corresponde en donde se encuentra, ¿ya? Bueno, al menos es en el flanco oriental. En el flanco occidental vemos la diferencia, como ya te demarqué, ¿no? En otros términos, Lima debería ser selva, ¿no? Tú y yo deberíamos estar aquí con taparrabos, como lo hay en muchas etnias, ¿ya?, en nuestro país. Justamente yo estaba revisando el último examen de admisión San Marcos también, y nos hablaba sobre los matsés y los pacacuro. Y revisando la historia de los matsés, me di con una sorpresa que en realidad ya lo sé. Nos dice que los sacerdotes jesuitas trataron muy bien a los matsés, pero la persecución a los matsés, y por eso se encuentran cerca a Brasil, cuando no estaban tan lejos, o sea, huyeron de la selva central hacia el extremo sur, hasta el extremo oeste, hacia Brasil, es porque para 1960 el gobierno peruano, la República Peruana, los bombardeó para, ¿no?, para quedarse con las tierras de los matsés. Es increíble, señores, lo que uno se entera cuando se pone a leer, ¿eh? Pero mira, ve cómo en la época virreinal los peruanos fuimos muy bien tratados, por ejemplo, gracias a la educación jesuita, y se respetó. Los jesuitas respetaron ahí en la selva el idioma matsés y también las tradiciones, la cultura. Por eso tú ves hasta el día de hoy a los matsés con su taparrabo. ¿Por qué? Porque Castilla, ¿no?, lo que llamamos España, fue muy respetuoso con las culturas. Aunque a veces los profesores nos digan lo contrario, dicen, no, que España vino a imponer su cultura, la geografía dice todo lo contrario. La geografía, la etnografía, es la parte de la geografía que se encarga de esto, nos dice que en el virreinato las culturas fueron bastante bien protegidas. Por eso que hasta el día de hoy lo tenemos, ¿no? Y el Perú, en nuestra selva, es uno de los lugares donde existe la mayor diversidad de culturas, señores. El Perú es uno de los países con la mayor diversidad cultural. Y lo mismo podemos decir de toda América. Increíble. Entonces, eso vemos en la selva, señores, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Porque esta gran temperatura que vemos en la selva te genera, pues, una manera de vestirte. Es como cuando tú vas a Tumbes, aquí en la costa norte, cuando tú vas a Tumbes, donde está la corriente del Niño, ahí la gente duerme desnuda, duerme con short y polo, ¿no? O con short nada más. Y estamos hablando de la noche. ¿Eso por qué? Por el clima, pues, señores, ¿no? El clima obliga una determinada manera de vivir también, ¿ya? Entonces, cuando hacemos geografía, hacemos también etnografía, queridos alumnitos.
Entonces, vemos que la latitud, ¿ya?, es un fundamental. Ahora, el ciclón ecuatorial, qué cosa tiene que ver ahí? Bueno, el ciclón, queridos alumnitos, es una zona, como dice así, de baja presión. ¿Y qué quiere decir de baja presión? Quiere decir que el aire pesa poco. ¿Y por qué el aire pesa poco? Bueno, porque es caliente. Si lo comparamos, el aire caliente pesa menos que el aire frío. Entonces decimos, la zona ecuatorial es una zona de ciclón y por lo tanto vemos tormentas, pues queridos alumnitos, como te estaba diciendo al principio, ¿no? ¿Por qué en Lima se presentan las tormentas? No hay explicación, no tiene explicación, por ningún motivo. A pesar de que el encargado del Senami, Nelson Quispe, trató de dar una explicación, en realidad cayó en vergüenza. Dijo todo lo contrario de lo que se sabe por climatología. Es increíble, ¿eh? Estamos hablando del encargado del Senami y está hablando tonterías. Dice que vino del mar, dice, se elevó, dice, se elevó por el mar, ¿no? El aire caliente, y eso generó en Lima la precipitación. Oye, pero si estamos en un periodo frío, en el periodo de la niña, no, acá no tenemos esa elevada temperatura para generar nubes tan altas que logren una descarga eléctrica. Ese no se puede dar acá, es imposible. Pero bueno, ¿qué cosas, queridos alumnitos? En la selva sí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un centro de calor, es decir, de baja presión. Por lo tanto, sube tanto, esa humedad sube tanto que genera nubes altas de lluvia y por lo tanto genera un cortocircuito, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto, las tormentas eléctricas. Entonces tenemos ahí ciclón ecuatorial, baja presión, es un viento caliente, en una zona cálida, es húmeda, genera precipitaciones, tormentas, y a esto se le llama mal tiempo. A eso se le llama mal tiempo. Mientras lo que vivimos aquí en Lima, por ejemplo, el día de hoy que está templado, lo llaman buen tiempo, porque no hay tormentas, no hay lluvias, está tranquilo, lo llaman buen tiempo, ya que los bonitos. Y además vemos que ahí en la selva, además le colocamos el anticiclón del Atlántico Sur. ¿Qué es esto del anticiclón del Atlántico Sur, queridos alumnitos? Bueno, es un viento que, como dice ahí, viento frío del sur, ¿ya?, del sudoeste. A ver, no, perdón, vamos a colocarle bien. Este es un viento frío del sudeste. A ver. Ya, este viene por Argentina, queridos alumnitos, ¿ya? Este viento viene por Argentina. O sea, no solamente es de la realidad del Perú. Primero, de este viento frío va a participar Argentina. Este viene por Argentina, pasa por Bolivia y luego va a caer sobre el Perú. Es todo una corriente que viene, le llaman el anticiclón. También tenemos otro anticiclón y lo tenemos acá, fíjate, frente a la costa peruana, en el mar, tenemos el anticiclón del Pacífico Sur. Entonces, en el Perú van a llegar dos anticiclones y en la selva tenemos un ciclón, ¿ya? Estos dos anticiclones, bueno, como son anticiclones, participan pues de algo en común, de hecho, de que son vientos fríos, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia, ya cómo actúa en cada lugar. En cuanto a este anticiclón del Atlántico Sur, no solamente es que genera o que trae un viento frío, sino es que además va a participar de un enfriamiento por otro factor que sería la cordillera de los Andes. ¿Qué le hace la cordillera de los Andes, ya, el anticiclón? Es tan alta la cordillera de los Andes que logra que el viento frío del anticiclón se eleve, ¿ya? Porque este anticiclón viene a ras de suelo, pero el viento que sopla constantemente es obligado a subir por la altitud de la cordillera de los Andes, es obligado a subir y a medida que va subiendo baja la temperatura, ¿verdad? Subimos, baja la temperatura. Y así como sube, baja. Y cuando baja, te trae pues todo el frío, por lo que en algo que se conoce como los vientos catabáticos. Sube en anabático y baja en catabático. Y de esa manera, queridos alumnitos, es como se va a vivir en la zona de la meseta del Collao, que compartimos con Bolivia, Puno y Puno, se va a vivir un tremendo frío que baja por los glaciares. Y esa bajada también lo llaman el efecto Foehn. Entonces, muchachones, ahí tenemos el anticiclón del Atlántico Sur que va a generar, inclusive en la selva, frío. Mira que también tenemos este anticiclón en la sierra. Es compartido por la sierra y la selva. La diferencia va a ser que en la sierra va a generar
friajes, pero además heladas. En la selva solo genera friajes, que en la selva lo conocen como viento de San Juan, ¿no? Así como los Juanes, allá lo conocen, los vientos de San Juan, ¿no? En vez de decir Juan, le dicen San Juan. Bueno, ¿y por qué se llama así San Juan? Porque también, nuevamente, los cristianos dieron su vida para que la gente amazónica conozca a Dios, ¿no? Por eso se llama así San Juan, por San Juan es un santo cristiano, a diferencia de lo que había pues en la selva, ¿no? En ese tiempo, antes de Castilla, en la selva se tenía idea de que la serpiente era Dios, el sol era Dios, el agua es Dios, y bueno, vivían en esa ignorancia, ¿no? Y felizmente llega pues Castilla a decirle la verdad, oye, Jesucristo es Dios, el agua no es Dios. Y eso se llama la extirpación de las idolatrías, que en realidad fue una cosa de civilización, ¿no? Yo no me imagino el día de hoy dando mi clase de geografía, diciendo a los alumnos de la selva, como a los matsets, diciendo que hay que hacer pago a la tierra o pago al agua, ¿no? Sería una vergüenza a nivel de ciencias, sería una vergüenza. Pero hoy hay gente que quiere volver a estas prácticas ancestrales. Entonces, fíjate, por eso se llama los vientos de San Juan, todo tiene un motivo, y con ese nombre lo vas a encontrar, ¿ya? De repente la gente de la selva no es consciente de decir, no, es el anticiclón del Atlántico Sur. La gente no va a ser consciente. Sin embargo, queda en su costumbre, no, solo viento de San Juan. Entonces, cuando tú alguna vez tengas alguna conversación al respecto, la gente de la selva, tú le preguntas, no le vas a preguntar, ¿y qué tal, no? ¿Cómo fue el viento del anticiclón del Atlántico Sur? ¿Está hablando chino? No, tú le vas a preguntar, ¿no? ¿Y este mes cómo fueron los vientos de San Juan? Ah, ya te voy a explicar. Sí, no, llegó la temporada tal, fue así, fue así. ¿Y qué genera esto? Frío. Entonces vamos a llamar friaje, señores. ¿Ah? Ojo, estamos hablando de frío en la selva. ¿Ah? Por eso va a generar un fenómeno, porque sabemos que en la selva hace calor. Entonces, ¿cómo va a haber frío en la selva? Bueno, esto es un fenómeno, entonces quiero ser bonito, ¿ya? El motivo va a ser el anticiclón del Atlántico Sur. Dice que origina estos fenómenos climáticos de lluvia y frío de mayo a septiembre. Uy, ya estamos en septiembre. Es decir, termina cuando empieza en la primavera. Es decir, esto se encuentra en el invierno. ¿Ya? En los periodos fríos del año se viene con fuerza ese anticiclón del Atlántico Sur. Bueno, ya faltan escasos días para que termine el invierno y ya vemos que está cambiando, calentando un poquito el ambiente, ¿verdad, queridos hermanitos? Si hay cualquier pregunta, pásame la voz, ¿ya? Queridos hermanitos, por favor, Andrea, Dieguito, Jordan, Junior, Danielita Veró, Fernando, Henry, ya, Estefanía, cualquier preguntita, cualquier duda, me pasa la voz. Ya, entonces, la selva es selva porque le corresponde por latitud. Entonces, su principal factor, ¿cuál es? La latitud. En cuanto a la sierra, ojo, hay que separar lo que es cordillera de los Andes de sierra. No es lo mismo cordillera de los Andes que sierra. La cordillera de los Andes se encuentra en la selva. Por ejemplo, la selva alta es cordillera de los Andes. La sierra es eminentemente cordillera de los Andes. Y en la costa también hay cordillera de los Andes. ¿Ya? En la costa tenemos los llamados, los cerros que tenemos aquí en la costa, las estribaciones andinas, es los Andes, aunque no sea la sierra. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos alumnitos, ¿ya? No, no es lo mismo. Cuando decimos sierra, es un apelativo que, fíjate, ha permanecido de la época de Castilla, porque allá en España, a sus lugares de montañas, pero sin bosque, lo llaman sierras, y por eso que aquí también se llaman sierras. ¿Ya? El nombre de selva, esto es posterior a los castellanos, y es en el tiempo de la República, y el nombre de costa también le pusieron los castellanos, hasta el día de hoy se utiliza el término, y a esto le llamamos las macroregiones, costa, sierra y selva, pero vamos a meternos ahora en la sierra. Hoy decimos que la sierra se encuentra por encima de los 500 metros de altitud, ¿ya? De 500 metros de altitud hasta las partes más altas en el flanco occidental. Mientras en el flanco oriental, al otro lado, hay que recién llegar a 1500, 2000 metros de altitud para recién encontrar la sierra, porque antes de ello, antes de esa altitud todavía es ceja de selva, todavía es selva alta, ceja de selva.
Entonces hay una diferencia, ¿ves? La sierra no comienza de la misma altitud en el flanco occidental que en el flanco oriental. Ahora, aquí lo preponderante va a ser la cordillera de los Andes, con su elevada altitud, hemos dicho aquí, es una barrera natural, que impide el paso de los vientos alisios del sudeste. Origina gran variedad climática a medida que va aumentando en altitud, cada vez hace más frío, generando los diversos pisos ecológicos, y esto tú lo encontrarás en historia, con los Wari, cuando dicen, ¿no? Los Wari hicieron un control, un gran control de los pisos ecológicos. ¿Y por qué los Wari desarrollaron de esa manera? Es que en la economía prehispánica no había el dinero que nosotros conocemos. Era eminentemente agrícola. El problema de la gente de la época era la agricultura, la comida, el vestido, lo básico, lo fundamental. Y como en esto giraba toda su vida, ¿no? En términos, ¿no? de actividades económicas, entonces pues lo controlaron bastante bien, ¿ya, señores? Ahora, dice, influye ampliamente en el clima andino, netamente. Y el anticiclón del Atlántico Sur, ya te expliqué, genera friaje, pero en la sierra, por la elevada altitud, además genera heladas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, el nombre lo dice todo, friaje es frío, heladas es hielo. Es decir, la temperatura para que llegue a hielo va a tener que bajar a menos de 0 grados. Justamente esto vino en el examen Misión San Marcos, ¿no? Vino friaje y vino heladas en una de las preguntitas. Y en cuanto a la costa, queridos alumnitos, ¿cuál sería el principal factor? El principal factor sería las corrientes marinas que tenemos acá. Nos damos cuenta entonces que en el norte, la corriente preponderante es el Niño, y en la costa centro-sur es la corriente fría, a la cual llamamos peruana, y algunos le llaman también, o muchos le llaman la corriente de Humboldt. Vamos a ver las diferencias. Empecemos con el norte. Al norte se le llama la corriente del Niño por un fenómeno, el fenómeno pues de el niño, pero se llama en sí el fenómeno del niño Jesús. ¿Y por qué se llama el fenómeno del niño Jesús? Porque esto se presenta en el verano. ¿Cuándo empieza nuestro verano? Aproximadamente el 20, 21, 22 de diciembre de cada año. Y justamente el 25 de diciembre también de cada año es el nacimiento del niño Jesús. Y por eso los pobladores del norte lo llamaron, pues, se viene el fenómeno del niño Jesús. ¿Ya? No solamente es el niño, Señor, sino el niño Jesús. Y para ver, pues, queridos alumnitos, que esto es la realidad peruana. La realidad peruana, queridos alumnitos, es, o la peruanidad, es un conjunto de factores que dan lo que hoy tenemos como peruanidad. Hay que tener mucho cuidado con ideas el día de hoy que quieren desacralizar al peruano, ¿no? Desacralizar al peruano. Bueno, eso lo que estaría haciendo es un cercenar lo que es la peruanidad. Parece mentira, hay gente que no sabe ni siquiera qué cosa es la peruanidad y cuáles son los componentes de la peruanidad. Entonces, el niño, como te das cuenta, por cultura, es parte de nuestra peruanidad, parte de nuestro entorno cultural. Por eso lo llaman así. Y mira que es muy distinto. Al norte tenemos una temperatura en las corrientes marinas de 24 grados centígrados. Para nosotros eso sería, Dios mío, otro planeta. Nosotros aquí tenemos frente a Lima un mar frío de 13 grados en el invierno, en el que estamos 17 grados, que todavía es frío, hasta 18 grados en el verano. Y nosotros sabemos, cuando vamos a la playa, sabemos que inclusive en pleno verano estas aguas son frías. Nos metemos y salimos todos congeladitos, ahí nos salimos todos con las justas, así salimos. Bueno, esa es nuestra corriente bastante fría, pero en el norte es otro planeta, señores. En el norte, pues, es arena blanca, mar azul, especialmente la playa más hermosa, Punta Sal, de Tumbes, maravilloso, que también ha sido por ahí pregunta de admisión. Entonces, ¿dónde se encuentra la playa tal? Dice, ¿no? Influye en el clima de la costa norte, entonces, evidentemente, en la costa norte, y allá la temperatura llega a 24 grados centígrados. El mar es calientito así también. Mientras para nosotros en la costa centro-sur
nuestro clima va a ser de 18 grados. Como, bueno, ahora para Milato dice 15 grados. Un ratito. A ver, no sé, me van a decir qué dicen sus máquinas. Andrea Pérez, Diego Mendoza. ¿Alguien tiene ahí laptop o computadora de PC? Y para mi máquina dice acá 15 grados centígrados. No lo sé. ¿Qué tienen ustedes ahí? ¿Qué tienen ahí en sus máquinas? ¿Cuánto arroja? ¿Cuántos grados centígrados? La mía no dice. A ver, ¿de alguien dice? ¿De alguien dice? El mío dice 15. A ver, por aquí en el chat dice 16, dice Diego. Ah, mira, ve, está por ahí. 16 también dice Fernando. Ya, bueno, mi máquina le ha, dado, ya, le ha bajado la presión a mi máquina. Ya, dice 15, ya, pero por ahí va, 15, 16. Ya, la temperatura promedio en la costa centro-sur es de 18 grados. Ya, 18 grados. Para los que viven en el Callao, ¿no? Así tipo Estefanía, tipo la casa de mis padres también, es 19 grados el promedio en el Callao. Un grado más que Lima, ya señores. O sea, Lima es más friecito. Entonces, vamos a darnos cuenta, una diferencia de 6 grados. 6 grados. ¿No? El promedio es 2 grados más entonces de lo que tenemos en estos momentos. Vamos a ver la diferencia. Al norte llueve. Llueve, señores. Todos los veranos llueve al norte. ¿Ya? Por eso que cuando hablan del fenómeno del niño, a veces las personas van a decir, ¿fenómeno? ¿Cuál fenómeno? Si acá llueve todos los años. Bueno, de repente acá nosotros en la costa centro-sur, en Lima, no nos hemos enterado que en Tumbes llueve todos los años. De repente creemos que, oh, solamente en el fenómeno del niño va a llover. No, señores, en la costa norte llueve todos los veranos. Es propio, ¿por qué? Porque llega esta corriente cálida, el niño, y entonces se evapora, especialmente en el invierno, pero en el verano, que es más caluroso, se evaporan las aguas, entonces se generan nubes altas, nubes nimbos, que van a permitir las lluvias. ¿No? Estas nubes nimbos permiten las lluvias y también las tormentas eléctricas. Entonces, por allá por Tumbes, es normal que tú veas pues una tormenta como la que vimos en Lima. Pero en Lima no. En Lima tenemos todo lo contrario. En Lima tenemos la corriente peruana, que lo que hace es impedir lluvias intensas. ¿Y esto por qué? Porque impide la formación de nubes altas. Más bien tenemos todo lo contrario, nubes bajas. Estas nubes bajas se llaman nubes estrato. Son las nubes más bajas que existen, las nubes estrato. ¿Ya? Y esto pues es tan pesadas, estas gotitas de agua pequeñitas son tan pesadas, ¿ya? No llegan a subir, o sea, no forman lluvias, no forman tormentas. Porque impide, no lo digo yo, lo dice, ¿no? Aquí nuestros apuntes de clima. La corriente peruana impide lluvias intensas, por lo tanto también impide tormentas eléctricas. ¿Ya quiero ser bonitos? Por eso te digo que lo que sucedió en Lima no tiene explicación. Entonces decimos, es de aguas frías, ya, es de aguas frías, impide las lluvias intensas, forma nubes estrato, todo lo contrario, y forma lomas. ¿Cómo se forma así las lomas? Es que este mar es tan frío, que estando en la zona más caliente de la Tierra, donde está el Perú, la zona tropical, este calorcito llega apenas a evaporar un poquitito, mínimamente, el océano, de tal manera que se genera humedad, es decir, vapor de agua en el aire, humedad. Esa humedad que tenemos sobre el mar se llama bruma. El anticiclón, este viento frío del anticiclón que se dirige hacia el Perú, como decimos, fíjate el cursor, sería de antihorario, ¿sí? Antihorario, dirige pues por esa dirección los vientos hacia nuestro país. La bruma del mar, la humedad, lo lleva hacia nuestra costa. Y esto se va a, ¿no? Pues estos vientos van a encontrar una pared también, que sigue siendo la cordillera de los Andes, pero en la costa. Nuestras estribaciones andinas. Estas estribaciones andinas entonces van a poder gozar de ser una pared que van a entrampar esa humedad y esa humedad va a condensarse formando la precipitación en los cerros
Esa precipitación se llama precipitación orográfica, porque está contra el cerro. El cerro es el factor que va a permitir que se junte la molécula de agua, es decir, la condensación. Y es por eso que va a precipitar, va a llover inclusive, y por lo tanto, si está lloviendo, las plantas se favorecen y por lo tanto se forma la vegetación en los cerros, que es lo que llamamos nosotros las lomas. Cuando se ponen verdecitos los cerros de las lomas en el invierno, o sea, en el que ahora estamos. Por lo tanto, si tú quieres visitar las lomas diversas aquí en nuestro país, en la costa centro-sur, te convendría ahora, que es donde está más verdecito. Nada más que sabes que también eso te puede enfermar porque si vas a las lomas hay una tremenda humedad, ¿eh? También te puede enfermar. Ya dependerá de la fortaleza del cuerpo de ustedes. Y genera, dice, inversión térmica. ¿A qué se refiere con esta inversión térmica? Sabemos, como te había dicho hace un momento, de que a mayor altitud hay menor temperatura. ¿Por qué se da eso? Porque la humedad es la que guarda el calorcito, la radiación infrarroja. ¿Ya? La radiación infrarroja son los rayos calóricos. ¿Y dónde está la mayor humedad que guarda más radiación infrarroja? Cerca al mar, es decir, a menor altitud. Pero a medida que vamos subiendo en altitud, hay menor humedad. Por lo tanto, menor retención de la radiación infrarroja. Por lo tanto, menor temperatura. Entonces, ¿qué es lo natural? Lo natural es que a mayor altitud, menor temperatura. Pero, ¿qué es esto de la inversión? O sea, está al revés. ¿A qué no se refiere a una inversión económica? Yo voy a invertir mi plata. No, no se refiere a eso. Es inversión, quiere decir que está al revés. O sea, es una inversión de la temperatura. Quiere decir que acá en Lima, o en la costa centro-sur, debería ser más calor que en la región Yunga. En la región Yunga debería haber más frío y en la región Costa Ochala debería haber más calor. Pero vemos que es todo lo contrario. Si quieren, ahora que estamos fin de semana, mañana, sábado, domingo, paguen un viajecito hasta Chosica. Ahí, agarren su chosicano, que creo que ya no está matando gente, ¿no? Agarren su chosicano, paguen sus 5 soles, a lo mucho te va a costar tu pasaje, te vas a Chosica, menos por ahí estaba el precio, y te vas a dar cuenta que ahorita mismo en Chosica, en pleno invierno, cuando en Lima hace frío todavía, en Chosica hay un tremendo sol. Antes de llegar a Chosica ya tú te das cuenta que va cambiando la situación. Entonces, fíjate, en Lima debería haber más calor y en la Yunga menos, y a eso que está al revés lo llamamos inversión térmica. ¿Qué decimos? ¿La Yunga está mal? No, la Yunga no está mal. Lo que está mal es la costa centro-sur. Ojo, la costa centro-sur. Entonces, como ves, presentamos un clima anómalo, ¿no? Presentamos un clima anómalo y la principal causa sería la corriente peruana. Claro, ayudado más en el invierno por el anticiclón del Atlántico Sur. Pero este es fundamental, ¿no? Este es fundamental. Aunque dicen también que el anticiclón del Pacífico Sur es el motor de la corriente peruana. En sí, la corriente peruana y su frialdad tiene varios motivos. Uno de ellos es el anticiclón. Otro de ellos es que esta corriente peruana, que viene por Chile, de la zona de Valparaíso, viene también de zonas subantárticas, o sea, de zonas frías. Otro motivo es el afloramiento. Más bien, el principal motivo de por qué tenemos un mar frío aquí frente a, ¿no? a nuestras costas, es por el fenómeno llamado afloramiento en el mar, ¿no? Que emergen las aguas frías y abajo de donde emerge es más friecito, por lo tanto tenemos esa frialdad. Le llaman así, emerge aguas frías de las profundidades, dice. Entonces fíjate, ¿eh? Aquí la temperatura está al revés. Ojo, en la costa centro-sur, en la costa norte no. La costa norte guarda 24 grados de temperatura, lo mismo que deberíamos tener si es que el Perú tuviera esa corriente cálida como el norte también. Ahora, fíjate que esta corriente peruana también recibe el nombre de corriente Humboldt, porque Humboldt vino al Perú en 1802, cuando el Perú todavía era España. Eso es lo que no saben ni siquiera los historiadores, porque en la Facultad de Historia los estafan, ciertamente. ¿Ya? Eso tiene otra explicación que no te voy a explicar ahora. Pero ¿qué es lo que dijo Humboldt? Humboldt, cuando llega al Perú en 1802, dijo, el Perú
es más desarrollado que Alemania. Miren lo que dijo antes de la falsa independencia. Lo que dijo Humboldt es, el Perú es más desarrollado que Alemania. Y ojo, Alemania es Alemania. Entonces imagínate, ¿eh? Nuestro país era rico. El Perú era la primera potencia mundial junto con Inglaterra y Francia hasta antes de la independencia. Y en la llamada independencia el Perú fue empobrecido por los gobernantes a partir de la época, los masones. Increíble, ¿no? Ni los historiadores saben estas cosas. Bueno, en el Perú, ¿no? En otros países sí ya se han enterado. Entonces, fíjate, el anticiclón, ya te expliqué, como todos los anticiclones, es un centro de alta presión, aire frío, seco, por lo tanto desciende, y ya te he dicho que está en modo antihorario, en una dirección antihoraria. Motor de la corriente peruana, empuja la bruma del mar a la costa y genera garúas invernales. Ese es el motivo, ¿no? No solamente genera lluvias en las lomas, sino también para nosotros en estos tiempos nos puede generar garúas invernales como lo que ha sucedido el día de hoy. No sé si se han dado cuenta, o al menos por mi zona, ahora que estoy por San Martín, amanecí, pues, ¿no? Amanecí y, caramba, estaba mojadito. Ya, hubo garúa invernal. ¿Y por qué se genera aquí esta garúa invernal? Se genera porque llegamos al punto de saturación, señores, al punto de saturación, al 100% de humedad. Y aquí uno de los factores que se consideran es, dice, el viento frío. Y esto se llama precipitación advectiva. Advectiva. Estamos en el invierno y lógico, hay vientos fríos. Entonces, el viento frío va a ser el factor de condensación de la humedad. Por lo tanto, se genera esta precipitación llamada advectiva. Y entonces presentamos nosotros estas garúas invernales, señores. Mira, ¿ves? Tanto así llega la humedad, tanta humedad, llegamos al 100% de humedad que precipita en la costa centro-sur. Ahora, también nos damos cuenta que en la costa centro-sur también algunos días del verano muy caluroso precipita. Si le pones atención, después de un día muy caluroso, en la madrugada o en la noche siguiente, ¿no? A la noche siguiente, bueno, o sea, hoy día es un tremendo calor. Esa noche, en la madrugada, puede garuar. ¿Eso por qué? Nuevamente, porque se evapora por el sol, se evapora tanto el océano que va a generar la formación de suficiente altitud de las nubes para que gane presión, como sube, al elevarse la humedad, va a formarse nubes. Esta sigue subiendo, cuando sube va haciéndose más frío y como encuentra el frío, este frío va a ser el factor de condensación, por lo tanto va a ganar presión, o sea peso, y por lo tanto va a caer, o sea va a garuar. Entonces, cuando se presenta un día muy caluroso en el verano, también es posible que en esa noche, ¿no? O precipite, o amaneciendo muy temprano precipite. ¿Y eso por qué? Porque suele ser en las noches o en las madrugadas, porque en ese momento del día se genera la mayor presión, ¿ya? Y esa presión va a ser pues lo que ayuda en la condensación, señor, ¿no? Muy bien, hemos visto este el esquema general. Este mapita lo podemos encontrar por ahí, viene también en la pregunta de admisión de la empresa Marcos, ha venido este mapita. Aquí tú ves a nivel gráfico el anticiclón del Pacífico Sur, como te he dicho, dice, tiene 1016 milibares, es decir, es de alta presión, mientras por acá tenemos la B de baja presión o también de borrasca. B de baja presión, pero también B de borrasca. Lo que llaman mal tiempo es esto, borrasca, es decir, tormentas. Mientras alta presión genera buen tiempo, tranquilidad. Acá vemos los vientos del sudeste, que son los vientos alisios, y aparte el Perú participa de la zona de mayor precipitación del mundo, de 2 grados latitud norte hasta 10 grados latitud sur, lo que se llama la zona de convergencia intertropical, señores. Entonces, fíjate, nuestro país está en la zona de más pluviosidad o lluvia del mundo. Aparte, acá te presenta a nivel gráfico la corriente del Niño y la corriente que acá la he llamado corriente de Humboldt. Dice Vladimir Köppen, el alemán,
usa los parámetros de temperatura y precipitación para la clasificación de climas. Ojo, hoy nosotros nos enmarcamos en la nomenclatura de Köppen, es lo que está aplicando nuestro Estado en ONERG, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. Dice que a partir de 1985 es que establece 8 tipos de climas que ahora vamos a ver para nuestro país. Y está utilizando la clasificación de Köppen, que se basa en la temperatura y la precipitación. Para la clasificación de climas a nivel mundial, lo aplicamos hacia nuestro país también. Y por si acaso acá te presento varios enlaces, si quieres verlo, aprende con el Cenami. Ahí está, algo te enseña el Cenami, el anticiclón del Pacífico Sur. A ver, acá tenemos los climas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, acá están los 8 climas que presenta ONER. Y dice, el clima del Perú. Costa. Mira, ve, como te he dicho, en la costa vemos 2 tipos de clima. Y acá está. Este es el clima de la costa norte. Sol, calor, arena blanca, mar azul. Qué bonito. Ese es Tumbes, señores, desde Piura hasta Tumbes. Decimos, de 0 a 1000 metros de altitud, Tumbes y Piura, el 3% del país. El clima es llamado cálido muy seco, o también lo llama árido tropical. Mira, lo llama tropical, señores, pero árido. Un poquito extraño. Ha hecho una combinación entre árido y tropical. Un poquito extraño. Se supone que el tropical, ¿no?, debe ser lluvioso, pero acá nos dice que es árido. Entonces nos damos cuenta que Tumbes no es netamente tropical, por eso dice árido tropical. Vamos a darnos cuenta que es tropical en el verano, pero el resto del año es árido. Un poquito extraño, ¿no? Y más o menos te expliqué por qué, ¿no? Por las corrientes. Lo que sucede es que en el invierno, por ejemplo, o fuera del verano, a estas costas llega, o frente a estas costas llega la corriente peruana de aguas frías. ¿Ya? Entonces genera ahí un cambio, una distinción. Entonces no va a llover en el resto del año. En el verano sí, cuando se intensifica la corriente llamada El Niño. Entonces dice, tiene un clima árido tropical, o le llaman también cálido, caluroso, que es lo mismo que decir tropical, pero muy seco, que es lo mismo que decir árido. Muy seco es lo mismo que decir árido. Entonces puede ser al revés también, tropical árido, árido tropical, o así lo encontramos como cálido muy seco. Mientras, desde Piura hasta Tacna, ahí está Lima, lo llama el clima no cálido, sino semicálido, y sigue con muy seco, de semicálido. Como vemos, acá no hay un clima tropical, no hay un clima cálido. Entonces acá lo va a llamar semicálido, o lo llama también árido subtropical. Mira la diferencia, sigue con árido, es decir, muy seco, pero en vez de tropical le coloca subtropical. Entonces hacemos aquí como una equivalencia entre muy seco, árido, lo mismo, y semicálido como subtropical. ¿Ya? Esos son los 2 climas para nuestra costa norte y la costa centro-sur. En la sierra vamos a darnos cuenta que aquí la clasificación va de cada 1000, dice de 1000 a 3000, 3000 a 4000, 4 a 5, 5 a más, haciendo números enteros, a diferencia de las 8 regiones que dice 2300, 3500, 4100, no, acá le engloba de números, ¿no?, de números enteros, de 1000, 3000. Entonces, ¿qué nos dice? Que la cordillera de los Andes empieza a los 1000 metros, aquí en la sierra a los 1000 metros. Bueno, normalmente entendemos que la sierra empieza a los 500 metros, pero acá dicen no, a los 1000 metros. Mira que la clasificación es distinta. Acá dice de 0 a 2000 metros inclusive tiene esta condición. Dice, ojo, esto es criticable. Esto que te presenta acá es criticable, es una manera de presentar. Hay muchas clasificaciones de clima, no solamente hay uno. Pero es que te presenta ONER y es el que te puede venir los exámenes de Misión San Marcos como hoy están, ¿no? Luego quién sabe qué va a cambiar, pero hoy están así las cosas. Entonces dice, de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar va el clima templado, que para nosotros corresponde con el clima de la región Quechua, el mejor clima del mundo, el mejor clima del Perú, decimos el de clima templado, o sea, ni tan ni muy, ni muy seco, ni muy húmedo, ni mucho calor, ni mucho frío.
el mejor clima, el clima templado. Bueno para la salud. Entonces decimos, templado subhúmedo es el que le agregan, templado subhúmedo, o también lo llaman de los valles interandinos bajos. Valle interandino, que es el relieve que caracteriza la región quechua, ¿no? A estos lugares, a esta altitud, los lugares de mayor producción agrícola, los valles interandinos bajos. Porque luego tendremos los altos, a lo que aquí lo llama mesoandino, de 3.000 a 4.000 metros, y lo llama también el clima frígido o boreal. Y luego al siguiente también lo llama frígido o de tundra. Entonces es más fácil separar entre boreal y tundra. Le dejamos frígido. Pero nos quedamos con boreal y con tundra. Y tundra aquí corresponde de 4.000 a 5.000. ¿Qué cosa, no? Sabemos que la tundra se encuentra en las zonas cercanas a los polos. Pero mira que en el Perú llegamos a tanta altitud que tendremos esas, ¿no?, temperaturas tan frías, ¿no?, cercanos a cero o bajo cero, que aquí lo engloban en tundra. ¿Qué cosas? Y más de 5.000 lo llama gélido o de nieve o gélido. Y saltando a la selva, ya es otra realidad, a pesar de la misma latitud, pero es otra la realidad. Mira, qué cosa, ¿no? La misma latitud, pero la altitud, ¿no? La altitud y otros factores harán la diferencia. Entonces dice, en la selva, de 1.000 a 400 y 480, como lo entendemos, la selva alta y la selva baja. 1.000 a 400, ¿ah? Aquí no está hablando de la ceja de selva. Como dicen otros, se cargó la ceja de selva. Le valió. ¿No? Le importó muy poco. Ya, pero bueno, esta es la clasificación que presenta NER. Dice, de 1.000 a 400 es clima semicálido muy húmedo o llamado subtropical muy húmedo. Entonces, fíjate, así como dice acá semicálido, también lo llama subtropical. Y lo mismo encontramos acá, semicálido, subtropical. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá ya no es árido, o sea, acá dice todo lo contrario, dice muy húmedo, muy húmedo. Entonces, ahí puede ser un poquito la complicación, fíjate, no te vas a confundir en el clima de la costa centro-sur con el clima de la selva alta. Los dos son semicálido y subtropical, los dos, nada más que para nosotros, costa centro-sur es árido y en la selva es muy húmedo. Y hemos dicho por qué es bastante húmedo, ¿no? Hemos explicado por qué es bastante húmedo. Especialmente por la cordillera de los Andes también, ¿eh? La cordillera de los Andes hace que ahí se concentre la humedad, y por eso que la selva alta va a ser más nubosa y más lluviosa que la selva alta, ¿ya? Que la selva baja, ¿ya? La selva alta es más nubosa y más lluviosa por la cordillera de los Andes que la selva baja. Por lo tanto, la selva baja, todo lo contrario, menor precipitación, menor nubosidad, y como tiene menor nubosidad, o sea, el cielo está más despejado en la selva baja de 480 metros, está tan despejado el cielo que pasa más la radiación solar, hay más insolación y por lo tanto es más cálido, alcanza mayores temperaturas promedio. Entonces, por eso vamos a decir que la selva baja es de mayor temperatura. Ya, mira, ve qué cosas. Entonces, ¿cómo le llamamos aquí? En la selva baja dice el clima cálido húmedo, o lo llama el clima tropical húmedo. Húmedo se mantiene y, como te había dicho, tropical y cálido lo manejan en un sinónimo, ¿no? Cálido, tropical y húmedo. Así que eres bonito, ¿ya? Estos nombrecitos, ¿cómo te vas a hacer para grabarlo? Bien fácil, pero repetitivo, ¿ya? Vas a hacer este cuadrito una y otra vez. O sea, lo haces con lápiz, ¿no? Lo escribes, lo borras, lo escribes, lo borras, lo escribe, lo borra, 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 lo escribe, lo borras, hasta que en algún momento te lo aprendiste, ¿ya? De aburrido. Lo aprendiste. ¿Ya? Queridos alumnitos. Muy bien. Justamente, ¿cómo el profesor se graba tanta cosa en su cerebro? Bueno, porque lo escribe a cada rato en la pizarra.
Lo escribe a cada rato en la pizarra. Y de hecho, un profesor se lo graba más cuando escribe que cuando lo lee en la computadora. Ni hablar, ¿ah? Un profesor aprende más cuando le escribe con su manito que cuando lo lee en la computadora. Muy bien. Un poquito más. Un poquitito más. Dice, solamente, vamos a meternos al tema de los fenómenos, ¿ya? Ya te expliqué esto de los climas, lo fundamental. Ahora vamos ya por los fenómenos. Si hay cualquier preguntita, pásame la voz, queridos alumnitos. Cualquier preguntita, pásame la voz. No les veo que me interrumpen nada. A ver, vamos a compartir pantalla. Pregunten, cholo, pregúntame. Pregúntame, como dice, ¿no? No sé quién sacó ese, pero alguien dice así, ¿no? Pregúntame, pregúntame. Ya, a ver. Ahí está, muchachos, ¿ah? Los fenómenos naturales, los desastres. Vamos a ver la diferencia entre lo que es un fenómeno natural y lo que es un desastre. Un fenómeno natural, bueno, es una cosa extraña, ¿ya? Es una cosa extraña, pero tiene causas naturales. Por ejemplo, un tsunami que se espera en cualquier momento en el Perú, dice, no, ya viene el tsunami en el Perú, ya viene el gran terremoto de Lima, ya viene el gran terremoto de Lima, Dios mío. Dice que estamos en un silencio sísmico, es decir, ya debería tocar y se está demorando. O en realidad tenemos un mayor silencio, ¿eh? En realidad tenemos un mayor silencio de ¿cuánto? De 500.000 años. Tenemos un silencio de 500.000 años en la inversión de los polos magnéticos, señores. Los polos magnéticos se invierten cada 200.000 años y nosotros vamos esperando más de 700.000 años. Entonces tenemos unos 500.000 años de desfase en los cambios de los polos magnéticos, dicen los geólogos. Y están muy preocupados por lo que vemos ahora en los polos. Dice, en cualquier momento se da una inversión magnética. Y todavía los especialistas no precisan cuáles serían las consecuencias en nuestro mundo de hoy. Bueno, a nivel de computadoras al menos, se acabarían toda nuestra tecnología, sería el tacho. ¿Ya? Ojo. Pero bueno, entonces hay muchos fenómenos ya, naturales. Son explicables a nivel natural, pero no suceden todo el tiempo. Le llamamos fenómenos bajo esas condiciones, ¿ya? Ahora, ¿cuándo un fenómeno se convierte en desastre? Un fenómeno se convierte en desastre cuando ataca al ser humano, cuando afecta al ser humano o sus construcciones. Si es que no ataca o afecta al ser humano en sus construcciones o en su vida, entonces se mantiene como fenómeno y no se le cataloga como desastre. ¿Ya queridos alumnitos? Ahora, dice, el concepto de fenómeno natural se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, es decir, que no es provocado por la acción humana. Bueno, hace ahí una precisión, que no es provocado por acción humana. Se supone que también hay otro proyecto por ahí, el proyecto HARP. Y hay otros proyectos que dicen que pueden causar terremotos y no sé qué, no sé cuánto. Son cosas que todavía pues no vamos a hablar al respecto, ¿no? Pero se supone que hay proyectos al respecto. Ahora, que sean verdad, no sean verdad, eso es otro asunto. Dice, estos pueden influir en la vida humana de diversa manera, a nivel positivo, a nivel negativo, o no influir. Profesor, si el ser humano quiere afectar, y causar un fenómeno, ¿cómo lo haría? Bueno, lo haría siguiendo las leyes naturales. Lo que no puede hacer es un fenómeno que no siga las leyes naturales, por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Cuando se presenta algún fenómeno, pero en contra de las leyes naturales, eso ni los científicos lo pueden hacer, ¿ya? Por si acaso, ¿eh? Hay que tener esa cosa bien en claro. Entonces, decimos, puede influir, claro, como el caso de una lluvia de los cultivos, de modo positivo, un fenómeno puede influir, se está esperando la lluvia, hey, y de ahí una sequía. Bueno, para la gente fue un fenómeno. Negativa, como vemos el caso de los huracanes, que cada vez se hacen más fuertes, más intensos, más seguidos,
en el hemisferio norte fundamentalmente. Ahí está, vemos. Y bueno, son cambios que se están dando en nuestro planeta, decimos por el calentamiento global. O puede no influir, como el caso de un arco iris, que lo vemos muy bonito. Estos son los fenómenos que te estuve hablando en la costa, en la sierra y en la selva. En la costa, por ejemplo, el niño y la niña, y se ha dicho que este año estamos en la niña, queridos alumnitos. Se dice la Comisión Multisectorial ENFEN nos dijo que este año 2021 iba a ser la niña, y nos dice que este 2022 también sería la niña. Ajá, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestro verano pasado no fue caluroso, muy caluroso por eso, es decir, no batimos el récord de calor o de temperatura, como sí lo vimos en años anteriores. El año anterior a este, hemos vivido picos de calor. Lo mismo está sucediendo en el hemisferio norte, picos de calor. Y en el invierno, pico de frío en el hemisferio norte. Esta vez no he visto un reporte propiamente, pero en la niña nos da años fríos. Sería todo lo contrario el niño y la niña, ¿no? Los niños son cálidos, años más calurosos y por lo tanto más lluviosos, por lo tanto más torrenciales, así, más lluviosos, de mayor torrente en los ríos, más torrencial. Y también la niña es todo lo contrario, ¿ya? La niña no presenta al norte, estas tormentas, más bien todo lo contrario. A ver, ¿qué me explico? El niño, si llueve al norte, en la sierra sur ya no llueve. Eso por la ley de vientos. Se genera una mayor diferencia de presiones, por lo tanto, va a llover con mayor, va a haber más velocidad del viento hacia el norte, por lo tanto las nubes van directamente hacia el norte, se concentran más las nubes al norte y va a llover. Mientras en la sierra sur se quedó sin nubes, por lo tanto no va a llover. En la niña es todo lo contrario. La niña genera lluvias en la zona sur y central también de la sierra. Son contra el niño y la niña. A estos dos los vamos a llamar el ENFEN, el fenómeno del niño. Y te repito que la niña también se ha pronosticado para este verano. Quiere decir que este verano tampoco llegaremos a picos de calor como años anteriores. En la costa también vemos inundaciones por los ríos, inundaciones por las lluvias también, y desborde de los ríos. También los huaicos, como en todo el país, costa, sierra y selva. En la sierra se presenta el friaje, que ya te expliqué en algo, la sequía, que es cuando no llueve por un tiempo muy prolongado, por meses, como te había dicho al principio. En Brasil una sequía que ha durado 5 meses, ahí está durando 5 meses la sequía, y por lo tanto las sequías, ojo, pueden generar incendios naturales, ¿no? Las sequías pueden generar incendios naturales, aparte de la falta de comida, ¿no? La falta de comida, hambruna, como dicen, pobreza monetaria. Y heladas, solamente en la sierra se presentan heladas. Mientras en la selva, esto friaje lo conocen como los vientos de San Juan. Dice, acá tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, es el SINAGERT, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Y qué cosa es esto? De gestión del riesgo. De desastre. ¿Ya te expliqué qué cosa es un desastre? Gestionar quiere decir administrar, ¿no? Encargarse, dirigir el riesgo. ¿Y qué cosa es el riesgo? El riesgo son las posibles consecuencias ante un fenómeno natural. Es decir, que se puede convertir en un desastre. Se hace un cálculo. El riesgo es un cálculo entre los peligros que tiene lugar y cómo se encuentran las personas, a lo que llamamos vulnerabilidad. Entonces, entre el lugar que puede correr cierto peligro y las personas que pueden estar más o menos preparadas, eso se llama vulnerabilidad, el resultado es el riesgo. Y puede tener un alto, mediano, o un bajo, mediano, alto y muy alto riesgo, va a depender, pues. Entonces, a eso se trabaja en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y que todo esto en el organigrama actual se encarga la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, que hoy recaería pues por el Premier, ¿no? Que todo el mundo ya debe saber cómo se apellida el Premier.
Muy bien. Ahí ver, hasta que no dé el tiempo, vamos a explicar el fenómeno del niño. Te había dicho que se llama el ENSO, le llaman los eventos ENSOs, o sea, el niño suroscilación. Aquí lo que han hecho es un Spanglish, una combinación entre inglés y español, y castellano, dice, ¿no? Su nombre viene internacionalmente de oscilación del sur, o sea, Southern Oscillation, el niño, como si en inglés fuera el niño en inglés, empezar así pues, por sus siglas en inglés. Eso tú lo encuentras en el material de la presa Marcos, ¿ah? Así. Un poquito raro, pero es lo que dice, por sus siglas en inglés. Los niños muy fuertes, ojo, porque hay diversa intensidad en los niños, pueden ser fuertes, muy fuertes. De los muy fuertes hubieron, por ejemplo, del 82 al 83, esto porque empieza en diciembre, por eso dice el 82 y continúa hasta el siguiente año, 97-98, y los fuertes de estos otros años. El último ha sido con PPK, al cual le dieron el nombre de fenómeno del niño costero, y así le dieron. Y dice que ese fue una cosa que sucedió en el Perú, pero que no trajo consecuencias tan fuertes en Australia. Entonces lo llamaron el fenómeno del niño costero. A ver, el fenómeno del niño es una anomalía climática y oceánica, por si acaso, no solamente es del aire, sino también es oceánica, es decir, también se calienta el océano a nivel planetario. Bueno, este es el común denominador, el llamado fenómeno el niño, lo llaman también el ENSO, pero en algunos años muy extraño, o un año, como el de 2017 con Pepe Cuy, dice que afectó más al Perú y no a Australia. Entonces lo denominaron el niño costero, a diferencia del niño común, ya que este sería más planetario. Dice, es una anomalía climática y oceánica a nivel planetario, siendo un evento recurrente en intervalos variados, no hay un intervalo propio que dice cada 10 años hay un fenómeno del niño, no hay. Cuando el fenómeno ocurre, tiene una duración entre 4 a 12 meses, dicen, aunque raro que veamos esas circunstancias, mayormente dura un par de meses, y en algunos casos dura, dice, hasta 18 meses. Dios mío, de eso no nos queremos encontrar. Suponemos que habrán sido aquellos fenómenos de los que se dicen que destruyeron Caral, ¿no? Dice, ¿no? Que Caral fue destruido por un fuerte fenómeno del niño. De repente esto se deberá, ¿no? Un fenómeno que habrá durado año y medio. ¿Quién sabe? Dice, hay un incremento de la temperatura del mar peruano y como consecuencia la temperatura del aire, ¿sí? ¿Por qué se calienta el aire? Porque se eleva la temperatura del mar peruano. Dice, la temperatura del aire por consecuencia se eleva y las precipitaciones de la costa norte aumentan, lo que ya te expliqué. Por lo tanto, generando daños, dice. Aunque en sí los daños no los causa la naturaleza por sí, los daños los causan los peruanos y las autoridades que están allá porque no previenen, es decir, no toman las medidas y no reducen su vulnerabilidad, es decir, su condición propia. Más bien el fenómeno del niño causa daños en Perú, pero en Ecuador son menores. ¿Y por qué? Porque el Estado ecuatoriano toma medidas que el Estado peruano no toma. Entonces, ahí ya son causas políticas, esto se llama vulnerabilidad política. A ver, la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué incrementa la temperatura del mar peruano? Y dicen, se originaría por una menor intensidad de los vientos alisios. Ahí está. Se originaría por una menor fuerza de los vientos alisios. Como decimos, el viento alisio empuja del sudeste y se lleva las aguas hacia el oeste, para el Perú, hasta Australia. Pero ¿qué pasa? Si hay menor fuerza el viento alisio, entonces el afloramiento se reduce, entonces las aguas cálidas del norte que le corresponden al Perú por latitud invaden el norte con más fuerza y puede llegar hasta Lima estas corrientes cálidas. Y lo que ha sucedido por ahí en algún año, que me acuerdo, en algún año amaneció el mar en la playa lleno de pescados. Así, ¿eh? Lleno de pescados. ¿Por qué hay tanto muerto? ¿No? Dice que se calientan tanto las aguas porque viene corriente cálida que, como decimos sencillamente, sancocha al pescado, lo mata. Imagínate, ¿eh? Una pequeña variación de temperatura en el mar y el pescado no evoluciona, ¿eh?
No, el pescado no evoluciona, no, se muere. Se muere, papá, no. Cambio de agua, evoluciona, no, papá, se muere. ¿Ya? Y eso sucede. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la pesca? Veremos acá, dice, dentro de lo negativo, se reduce la pesca. Bueno, la mayor pesca en el Perú se realiza en base a la anchoveta. Y claro, si se reduce la anchoveta, se reduce todo el resto de la cadena alimenticia. ¿Ya? La anchoveta que es de agua fría, acá está, mira, ¿ven? Los peces de agua fría, como la sardina, la anchoveta y la merluza, migran o se profundizan o se mueren. ¿Ya? Sin embargo, hay su factor, su consecuencia positiva. Aparecen especies propias de aguas cálidas. Aumenta la concha negra, aumenta el mero, el merlín. Entonces, lo que yo digo yo es que cambiamos el menú. Desaparecen unas, pero vienen otras. Ahí está. Claro, quienes van a llorar son los que se dedican a la exportación o robo del pescado. Esos chistosos sí van a llorar, que son 5 los que se adueñan de nuestro mar. Ahora, en número 2 tenemos desbordes, deslizamientos, claro, porque al haber lluvia se generan deslizamientos y también los ríos se desbordan, dice eso como algo negativo. Sin embargo, como algo positivo es que nos trae, porque genera huaicos, nuevo terreno de cultivo para expandirlo, como lo hicieron los antiguos peruanos en los andenes. Los andenes fue una expansión del terreno cultivable hacia los cerros. Entonces, el huaico viene y se puede aprovechar. Estos huaicos se pueden aprovechar. Le pones ya los medios suficientes, o si no, este río se desborda y ese desborde que inundó una chacra, sacas el barro que dejó el desborde y te lo llevas a otro lugar, aumentando el área cultivable. Es decir, el huaico lo que hace es traernos más terreno de chacra. Y claro, ¿cómo se hizo la chacra que tenemos el día de hoy? Gracias a los huaicos. Los huaicos son positivos, señores, ¿eh? Desde el punto de vista, de hecho, de la ciencia y la geografía. Ahora, que el ser humano se ponga a vivir ahí, ya es otro chiste. Número 3. ¿Afectan a cultivos como el algodón y el azúcar? Sí, porque el algodón necesita de menores precipitaciones. Esto se da fundamentalmente al norte, por lo tanto, Piura se ve afectado. Pero beneficia a otros como el arroz. ¿Por qué? Porque al norte, que es una zona hundida, se generan las lluvias y por lo tanto se inunda. Vamos a ver por aquí. Hoy creo que lo presenté por acá. No, el otro fue. Se inundan los lugares, así como ves, se inunda. Y es así como, es lo que se necesita para el arroz, señores. Para el arroz se necesita así, lugares inundados. Entonces, fíjate, en nuestro entorno natural, ¿no? Así muy sabio, Diosito, si por un lado te genera lluvias y no hay cosecha de algodón, por otro lado aumenta el arroz. Así, señores, ¿eh? Así. Y eso es lo que hacían los antiguos peruanos. Una de las cosas rescatables del antiguo Perú es que se guardaba la comida. Y ya te he dicho por qué. Lo principal era la comida, la agricultura. Se guardaba la comida. Número 4, plagas que afectan algunos cultivos como, ¿no? O cultivos o otras enfermedades también tropicales como el dengue. ¿Y qué hacían los antiguos peruanos? Bien fácil. Los antiguos peruanos cuando empezaba este fenómeno y aumento de estos mosquitos que mata gente, se iban pues y luego volvían. Eso se llama transhumancia. O sea, los peruanos antiguos eran moscas, se iban. Los peruanos actuales son monguitos, se quedan y sufren el dengue. Número 5. Originan desbordes de los ríos e inundaciones, como hemos dicho. Mientras que en la Sierra Sur, especialmente en el altiplano, que es lo más al sur que tenemos, las lluvias son escasas o sequías. Ya te expliqué cómo. Y en lo positivo, las lluvias que se dan al norte, lluvias fuertes que se dan al norte, eso ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos un bosque seco en el norte. Entonces el bosque seco, con tanta lluvia, deja de estar seco. Es decir, los pastos reverdecen, el bosque seco reverdece, la selva mejora, la flora y la fauna están felices en el fenómeno del Niño. Entonces, lo que llaman negativo en realidad es positivo. Ese es bien la corriente cálida, ¿no? Y estas especies sufren, ¿no? Sufren. Se vienen los tiburones también, ¿eh? Viene corriente cálida, vienen los tiburones. Fenómeno de la Niña. Es todo lo contrario, cuando hay mayor intensidad del viento alisio. Genera aguas más frías, ¿ya?
Y ese es lo que estamos, señores. Estamos entre dos fenómenos La Niña. ¿Ya? Por lo tanto, que me diga Nelson Quispe que se presenta una tormenta proveniente por evaporación del mar que le crea a su abuelita, ¿no? Pero bueno, ahí dice, consecuencia, más frío de lo común, ojo, esa es la consecuencia, más frío de lo común y veranos fríos, consecuencia de La Niña. Ahí está, 2020-2021 y también para este año se ha pronosticado. Ahora, inundaciones. Inundaciones es otro fenómeno que puede generar desastres, como vemos acá, esto se volvió un desastre. ¿Y por qué? Porque si sabemos que este lugar es inundable, ¿por qué construye sus casas muy abajo? ¿Por qué no construye sus casas más altas? De tal manera que si se inunda, su casa está salvada y ya no se generan desastres, solo quedan fenómenos. Pero como las personas son muy chistosas, no hacen lo que deberían hacer. Y eso que tienen carro, o sea, tienen plato suficiente para comprarse un carro, pero en el colegio no les enseñaron la geografía, creo. Entonces, fíjate, ¿eh? Las inundaciones es lo que genera más es un desastre que genera más daño al hombre. Y siendo tan fácil de solucionar, construye tu casa más alto. Por esta razón, las inundaciones son los fenómenos más frecuentes, dice que más daño en el caso a nivel mundial. En la selva, sí, señores, la gente de la selva construye su casa sobre pilotes. Más mosca para la gente de la selva. Estos que viven en la costa y han pasado por universidad son más monguitos. En el Perú todos los años, en algún punto de su territorio, se producen estas pérdidas materiales por inundaciones. Es el desborde esporádico de las aguas de los ríos, causado principalmente por el exceso de la lluvia, dice, cuando el suelo y la vegetación no pueden absorber todo el agua de las precipitaciones. ¿Cómo va a absorber el agua si tiene pistas? Chistoso eres. Esta fluye hacia los cauces de los ríos y si el volumen del agua es excesivo. A ver, ¿qué es lo que hizo Rafael Correa? Rafael Correa hizo un canal de derivación, es decir, hizo un río artificial. Le costó $2 millones. Con eso se solucionó los problemas de su país. Facilito y barato. Factores de la ocurrencia de la inundación, ¿no? Lluvias, alteración del cauce de los ríos. También lo que se tiene que hacer es limpiar los ríos. Eso le llaman dragar el río o descolmatar el río, porque el río trae barro, piedra, y si al año siguiente tú no lo limpias, bueno, el río se llenó, el cauce se llenó y por lo tanto es más fácil de desbordar. Entonces las medidas que se toman comúnmente es descolmatar, ¿no? Con los tractores le sacas el barro que dejó el año anterior. Y justamente ahora en el invierno, que es el periodo de estiaje, o sea, de baja el caudal de los ríos, es cuando se aprovecha para ello. Para eso están las autoridades, ¿no? Las regionales principalmente. Ahí está, mira, ve, el Estado hizo en Tumbes esta obra y se supone que esto lo han hecho ingenieros. Y mira, el ingeniero de Pacotilla, mira cómo se inunda el hospital que han hecho los ingenieros. Ingeniero de Pacotilla. Mira, ve, y esto que está acá, mira, ve, son zonas que deben declararse no habitables. ¿Por qué? Porque está hundido, pero chistosos lo habitan. Estamos en este planeta. El friaje, ya te expliqué sobre el friaje, el tiempo se nos va. Este es el friaje, mira, esta imagen te habla del friaje. Afecta especialmente al sur y va yendo hacia el norte. Dice, es un fenómeno que se da en las zonas tropicales y subtropicales de nuestro país, donde descienden considerablemente. Se produce cuando las masas de aire bastante frías, que se originan en la Antártida, penetran al continente por el llamado Río de la Plata, se viene por Argentina. Es un fenómeno climático que se registra en la Amazonía peruana también, pero no llega a bajo cero. En las sierras donde se genera bajo cero. Entonces, fíjate, los fenómenos más afectados son primero los departamentos más afectados primero son los del sur. Él genera lluvias, genera lluvias. Así hay semanas de friaje. Varios días puede durar un friaje. Y luego termina la temporada y otra vez vuelve, termina y otra vez vuelve. Así que habla, por ejemplo, del quinto friaje. Varias veces. El friaje, señores. Puede generar, dice, temperaturas de 11 a 22 grados, donde normalmente es 22 a 36 grados en la selva, puede bajar a 11, 22 grados. Inclusive dice que puede llegar a 8 grados de temperatura. Para la selva, 8 grados. Súper frío, pues. Por lo tanto, esto puede generar muerte en los niños, fundamentalmente. Muerte en los niños, señores. Enfermedades infectorrespiratorias. Neumonía, ¿no? Pulmonía, neumonía que llaman.
asmas, etcétera. Y eso es lo que más causa muerte en los niños. ¿Ah? Ahora que estamos en el tiempo de COVID, en realidad el COVID de los niños es una nada. Por eso que en Europa se ha permitido que los niños vayan al colegio y no falten. En China también los niños han seguido en el colegio. Solo en América y en África nos han llenado de chistes y los niños no han ido presenciales al colegio. Ojo, en Europa se han seguido yendo. ¿Ya? Eh, bueno, vemos que lo que sí mata niños en el mundo es estos problemas del frío, enfermedades infectorrespiratorias, el principal motivo de muerte de los niños. Bueno, y el Estado peruano, que tanto dice que se preocupa por la salud, no ha tomado las medidas para que los niños no mueran de eso, que es su principal causa de muerte. En cuanto a las heladas, hemos dicho que esto es cuando baja menos de cero. Dice que sea por una combinación de vientos, altitud y relieve. Esas son palabras clave, por eso está marcado en negrita, para que tú te des cuenta que se refiere a heladas. ¿Ya? Cuando tú veas esos términos, por una combinación de vientos, altitud y relieve, se llama heladas. Y también se tipifica en blancas o negras. ¿Por qué se llama blanca o se llama negra? Se llama blanca lo que tú ves acá, cuando forma escarcha. Hay suficiente humedad, esta humedad se congela a ras de suelo, sobre las hojas de la planta, genera escarcha, por eso le llaman helada blanca. Mientras cuando la temperatura baja menos de cero, pero no se presenta escarcha por la menor humedad en el aire, entonces le llaman helada negra. Y la negra es la peor, porque destruye a mayor profundidad las hojas de las plantas. Bueno, hasta ahí nomás llegó, queridos alumnitos, no me han hecho ninguna pregunta.